Bueno, perdonen, no estuve grabando la clase, así que vuelvo de nuevo. Estamos haciendo el 8 de opción múltiple y el 8 de opción múltiple dice que entonces sobre un pasajero en reposo dentro del ascensor, el piso ejerce una fuerza llamada normal, cuyo módulo es 4/5 del peso del hombre. O sea que el problema me dice que el módulo de la normal es igual a 4/5 del módulo de la fuerza peso del hombre. ¿Está bien? P del pasajero que está dentro. Entonces me dan esta indicación, esto me lo da el texto. Otra indicación es que el pasajero se encuentra en reposo respecto del ascensor. Y ustedes me dijeron que quería decir que se encontraba en reposo respecto del ascensor. Que no se mueve respecto del eje X y que solamente se va a mover en el eje Y, y que la velocidad de la persona y del ascensor y la aceleración de la persona y del ascensor coinciden. Eso quiere decir que está en reposo respecto del ascensor. ¿Está bien? Muy bien. La otra cuestión que les quería hablar es un poco de balanza, ya que estamos. Lo meto en este problema, hago un paréntesis, digamos, y quiero hablar de la balanza. ¿La balanza para qué sirve? Yo voy a una verdulería y le digo, mira, quiero 1 kilo de tomate y... Para pesar. Para pesar, muy bien, ok. La balanza sirve para pesar. Ahora bien, si yo me subo una balanza y empiezo a bailar arriba de la balanza, ¿a ustedes les parece que me estoy pesando? ¿Alguno de ustedes tiene balanza en su casa? Sí. Sí. ¿Han vivido la experiencia o fueron a una farmacia y quisieron pesarse? ¿Y qué hace la balanza si ustedes empiezan a moverse arriba de la balanza? No se para, no llega No. a un punto. La agujita oscila, ¿estamos de acuerdo? No llega a ningún peso en específico. ¿No llega a qué, Maya? A ningún peso en específico. Ok, oscila. ¿Y qué hacen ustedes para que se dejan de jugar y quieren ahora sí pesarse? ¿Qué hacen? Me quedo quieta. Se quedan en reposo, porque en realidad la balanza no mide el peso. Lo que le hace la balanza es medir la normal. La balanza mide normales. Wow. Y la única manera en que la normal y el peso son iguales, o sea, quiero pesarme, es cuando la normal y el peso son iguales, que no siempre son iguales, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, en esta persona que está en este ascensor, si propongo que para arriba sea el eje Y y para allá el eje X, las dos fuerzas que aparecen están sobre el eje Y, así que la ecuación de Newton en el eje X es que no tengo fuerza, no tengo aceleración, pero en el eje Y tengo la normal positiva menos el peso de la persona, y esto es igual a la masa de la persona por la aceleración de la persona en el eje Y. ¿Está bien? ¿Cuándo la normal y el peso? ¿Cuándo estas dos fuerzas son iguales? Cuando no hay aceleración. Cuando no hay aceleración. Esto solamente ocurre cuando la aceleración es 0. Así que si yo quiero pesarme en esa balanza que está en la farmacia o en la casa de ustedes, tengo que asegurarme, como la balanza lo que mide son normales, tengo que asegurarme que no me mueva respecto de la balanza. Y ahí infiero que lo que está diciendo la balanza es efectivamente mi peso.
Segunda cuestión, ya que estamos. Fíjense que estábamos hablando de masas antes, ¿no? Voy a la verdulería y le digo, quiero 1 kilo de tomate, 1 kilogramo de tomate, y esta indicación no es de fuerza-peso, es de masa. ¿Cuál es la indicación en fuerza-peso si yo quisiera expresarle a el señor o la señora que atiende la verdulería? ¿Está bien? ¿Cuánto pesa 1 kilo de manzanas? Ponele. No, peso era igual a masa por gravedad. Entonces, si yo tengo 1 kilogramo... Tengo 10 newtons. ¿Cuánto? 10 newtons. 10 newtons. Pero yo no le digo a la señora verdulera, ¿me da 10 newtons de manzana? Que sería darle el peso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, este peso está en el sistema internacional, en newtons. ¿Qué pasa si yo comunico este peso en kilogramos fuerza? ¿A qué es igual 10 newtons en kilogramos fuerza? ¿Se acuerdan? A 1 kilogramo de fuerza. Un kilogramo fuerza equivalía a 10 newtons. O sea, 10 newtons, ¿cuántos kilogramos fuerzas son? 1. 1 kilogramo fuerza. Fíjense que ahora me queda la misma unidad que la masa. Pero esta es unidad de masa y esta es unidad de fuerza. ¿Qué mide la balanza? La balanza mide normales y mide esto en kilogramos fuerza. Me mide ya todo en kilogramos fuerza. O sea, estoy midiendo la normal y además lo hago en kilogramos fuerza. De tal manera que si me dice Ondina es 70 kilogramos fuerza, ¿qué puedo inferir respecto de mi masa? ¿Cuánta es mi masa? Y tengo en cuenta esto, ¿no? Estoy en reposo respecto de la balanza, garantizo que es 0 y la balanza me indica que ponerle que mi peso sea 70 kilogramos fuerza. ¿Cuál sería mi masa? ¿Se entiende la pregunta? 70 kilogramos. 70 kilogramos, exactamente. ¿Está bien? Entonces, en el fondo, la balanza mide normales. Si yo me quedo en reposo, la normal es igual al peso. Y encima, como la balanza está medido en kilogramos fuerza, luego infiero mi masa en kilogramos. Hago todo ese ejercicio cada vez que me peso. ¿Está bien? La balanza mide normales en kilogramos fuerza. Si me quedo en reposo, resulta ser que la normal es igual al peso. Y como mide en kilogramos fuerza, me resulta fácil pasar eso, ¿no? Inferir que mi masa es 70 kilogramos. Todo ese juego para nosotros es algo que es dentro de lo normal. Sin embargo, fíjense todo el ejercicio que estamos haciendo para llegar a esta conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso en particular, me aclaran que, vuelvo atrás un poco, igual quedó grabado, cualquier cosa, vuelvo atrás un poquito, y hacemos este ejercicio. ¿Qué pasa si subimos una balanza al ascensor, no? Ya que estamos, imaginemos una balanza y la persona subida a la balanza. ¿Está bien? Y me indican
que la normal es 4/5 del peso. O sea, ya me están diciendo que la normal no es igual al peso. Si la normal no es igual al peso, entonces no puedo decir que el ascensor esté en reposo. O sea, el ascensor tiene una cierta... No solamente no está en reposo, sino que no puedo decir que la aceleración sea 0. O sea, el ascensor está con alguna aceleración que es distinta de 0. Porque si la aceleración fuera 0, si la aceleración fuera 0, entonces, ¿qué pasaría con la normal y el peso? Serían iguales. Iguales. Serían iguales. ¿Pero son iguales? No. ¿La normal es No. igual al peso? No. Entonces, como no son iguales, entonces esto no se da. No se da que sea 0. Entonces esto quiere decir que el ascensor, para que yo observe esto, el ascensor no puede estar en reposo. No solo que no puede estar en reposo, no puede tener aceleración 0, que es más fuerte que decir que no está en reposo, ¿no? Porque yo me puedo estar moviendo con velocidad constante. Si la velocidad fuera constante, entonces la aceleración, ¿cuánto sería? 0. 0. Pero si la aceleración fuera 0, entonces la normal y el peso, ¿cómo serían? Iguales. Iguales. Pero acá no me dice eso, me dice que no son iguales. La normal es 4/5 del peso. 4/5 es un número. ¿Cuánto es 4? 4 dividido 5. ¿Cuánto es? Hagan la cuenta. 0,8. O sea, me están diciendo que la normal es 0,8 por P. Claramente no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? La normal, si me dicen esto, 4/5 o 0,8, como quieran verlo, ¿es mayor o es menor que el peso? Mayor. Para que Menor. sea mayor, claro, para que sea mayor este número debería ser mayor que 1, ¿no? Si yo te digo, mi peso es el doble que el de mi sobrina, entonces te estoy diciendo que yo soy más pesada que mi sobrina. Si yo te digo, el elefante pesa 5 veces más que Ondina, ponele. ¿Está bien? ¿No? Entonces, el peso del elefante es 5 veces el peso de Ondina. Si este numerito es mayor que 1, entonces quiere decir que este peso es mayor que el peso de Ondina. Si este numerito es menor que 1, quiere decir que este peso es menor. Y si es igual a 1, quiere decir que son justamente iguales. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que este número, 0,8, es menor que 1. Por lo tanto, la normal es menor que el peso. ¿Sí? Sí. Ok, entonces tengo que, primero, la normal y el peso no son iguales. Y por lo tanto, si no son iguales, implica que, y además no solamente que no son iguales, sino que es menor. La normal es menor que el peso. Eso es lo que me está diciendo este número de acá. ¿Está bien? La normal es menor que el peso. Si la normal es menor que el peso, esta resta, ¿cómo me queda? ¿Positiva, negativa o 0? Negativa. Negativa, ¿no? De hecho, esto lo puedo hacer como cuenta. Y es lo que están queriendo que hagan ustedes en este problema. Yo sé por la ecuación de Newton que esto
que la ecuación es normal positiva, peso negativo igual a masa por aceleración. Y me dicen además que me informan que la normal es 4/5 del peso. Entonces, donde dice normal pongo 4/5 de peso menos el peso del pasajero, siempre estoy hablando, ¿no? Igual a masa del pasajero por la aceleración del pasajero, que sería igual a la aceleración del ascensor. Fíjense que acá tengo 4/5 de banana menos banana, o sea que tengo, esto lo puedo restar. Si acá una forma de restar elegante sería poniendo acá un 5/5, o sea, multiplicando por un 1 de cuadro. Si hago eso me queda 4p menos 5p, me queda menos 1p, dividido 5. Y esto es igual a la masa de la persona por la aceleración de la persona, que en definitiva es la aceleración del ascensor. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, sigo acá. El peso de la persona es igual a la masa de la persona por la gravedad. Ese es el peso de la persona. Dividido 5 es igual a masa de la persona por la aceleración del ascensor o de la persona, que en definitiva son iguales. Fíjense que la masa de la persona con la masa de la persona se cancela porque están en ambos lados multiplicando. Y finalmente me queda que la aceleración del ascensor de la persona es igual a menos g sobre el módulo, siempre acá es el módulo, sobre 5. Esto me está indicando dos cosas. Primero me está indicando que el módulo es g sobre 5. O sea, ya sé cuánto vale la aceleración. 10 dividido 5 es 2. Y otra cosa que me está indicando es que está apuntando para abajo, porque es negativo. Así que yo tengo este esquemita, esa es la persona, y ahora sé que la aceleración va para abajo, la aceleración de la persona o del ascensor. Y vale además g sobre 5. Entonces ahora me fijo el problema y yo tenía que elegir entre alguna de estas hipótesis, ¿no? Alguna de estas consignas, digamos. Dice, en estas condiciones el ascensor puede estar haciendo ascendiendo y frenando con una aceleración de 4g sobre 5. ¿Sí? Vamos a estudiar, a ver. ¿Puede ser esto? La A, entonces dice que este ascensor asciende, o sea que ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Arriba. Para arriba. Para arriba, muy bien. Esa es la velocidad, para arriba. Y frenando. Si va frenando, entonces la aceleración ¿para dónde apunta? Para abajo. Abajo. Bien. Perfecto. Ahora, fíjense que la aceleración va para abajo. Perfecto, va para abajo. Pero además dice que vale 4g sobre 5. ¿Vale 4g sobre 5? No. No. Así que esta no es. Esta no es porque justamente lo que no es esto. B. Desciende frenando. Si desciende, entonces, ¿para dónde está apuntando la velocidad? Para abajo. Vale, Para la abajo. aceleración. Y dice, desciende frenando. Y entonces, si desciende frenando, la aceleración ¿para dónde apunta? Para Para arriba. abajo. Para arriba, porque frena. ¿Se acuerdan que frenar implicaba que la aceleración y la velocidad tienen signos opuestos? Frena. Y acelera es cuando tengo el mismo signo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Muy bien. Si va frenando, quiere decir que la aceleración va en el sentido opuesto. E igual a g sobre 5, el módulo.
Fíjese que coincide G sobre 5, pero ¿qué es lo que no coincide acá? La La dirección de la aceleración aceleración. va para arriba. La aceleración, claro, acá va para arriba y en mi problema me afirma que va para abajo, así que esta no puede ser. C. Moviéndose con velocidad constante. Si se mueve, no me dicen para dónde, pero bueno, ponerle que sea para arriba o para abajo. Pero la velocidad es constante, entonces la aceleración, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. No es el caso. Hay aceleración, apunta para abajo y vale esta. Así que esto no puede ser. D. Asciende y frena con una aceleración de G sobre 5. Asciende quiere decir que va para arriba. Y frena, entonces ¿para dónde va? La aceleración. Para abajo. Para abajo. Asciende frenando con una aceleración de G sobre 5. Y entonces el módulo coincide, G sobre 5, y la aceleración apunta para abajo. Es esta. Esa es la respuesta correcta. Fíjense que la E dice en caída libre. ¿Qué querrá decir en caída libre? Que va para abajo y a su vez, esa sería la E, y a su vez acelera para abajo, pero que la aceleración vale G si es caída libre. Y esta no es porque es G sobre 5, así que esta no es. Y la F dice que desciende, pero frenando, o sea que va para arriba la aceleración. Ya entonces no es porque esta aceleración apunta para abajo. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿se entendió? Sí. ¿Qué pasaría entonces si yo estoy en un ascensor? Ponele que en un ascensor haga el siguiente problema. En un ascensor, que bien podría ser monto una balanza y yo me pongo arriba de la balanza. Voy a planta baja, estoy en planta baja, estoy en reposo respecto del ascensor. Analizo mi diagrama de cuerpo libre, analizo esto y veo que la ecuación en I, me queda normal menos peso igual a masa por aceleración. Si estoy abajo de todo y estoy en reposo, entonces la aceleración es 0. Y entonces la normal es igual al peso. Entonces yo estoy en planta baja, estoy adentro del ascensor con la balanza, estoy arriba de la balanza, todo está en reposo, yo estoy en reposo respecto al ascensor, pero a su vez el ascensor está en reposo respecto al piso. Está quieto. Y entonces lo que observo es que la balanza mide exactamente igual a mi peso. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahora se cierra la puerta y marco el último piso de ese edificio. ¿Qué va a hacer el ascensor entonces? Va a cerrar la puerta, muy bien. Y lo que va a hacer es, primero, va a acelerar hacia arriba. Va a ir hacia arriba, ¿está bien? Y va a acelerar hacia arriba. Esa va a ser una primera etapa. Va a ser un MRV, donde la aceleración arranca con velocidad inicial 0, ¿sí? Y acelera. Hasta que llega un momento, eso se hace bastante rápido, por cierto, en donde aparece un segundo movimiento, donde el tipo va para arriba, pero mantiene la velocidad constante. O sea que la aceleración es 0. Y en ese caso estoy haciendo un MRU. ¿Está bien? Esta sería una primera etapa. Esta sería una segunda etapa de su movimiento hacia arriba. Pero luego, en algún momento, antes del último piso, el ascensor empieza a frenar porque quiere llegar, para comodidad de ustedes, a tener velocidad 0 arriba de todo, justo cuando llega. Entonces sigue subiendo, pero ahora, ¿qué ocurre? Si quiere tener la velocidad final igual a 0. La aceleración para abajo. Va a ir frenando para abajo.
va a ir frenando. O sea, implica aceleración para abajo. Y ahí tengo un MRV, un tercer movimiento. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre de estas tres situaciones? Uy. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre? A ver. En este caso, ¿qué dos fuerzas están actuando? Son estas mismas, ¿sí o no? Normal y peso. Sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Normal para arriba y peso para abajo. ¿Estamos? Ahora bien, como hay aceleración para arriba, esto va a querer decir que hay una resultante de fuerzas ¿para dónde? Para arriba. Para arriba. Si hay una resultante de fuerzas para arriba, entonces quiere decir que, ¿cómo es la normal respecto al peso? ¿Pueden ser iguales? Si fueran La normal iguales, sí, la te normal es escucho. mayor que el peso. Muy bien, la normal es mayor que el peso. El peso no puede cambiar, porque la verdad que para que yo cambie mi peso, tengo que adelgazar, o sea, perder masa. ¿Está bien? Masa, perder grasa, esencialmente. ¿Estamos? ¿Por qué el normal es mayor que el peso, profe? Porque ¿quién es el que produce en este ascensor hacia la persona? ¿Quién es el que produce esta aceleración? Sería No te fijes en el ascensor. En el ascensor, ¿quién produce esa aceleración? Y seguramente que la tensión, esta tensión de acá, jala para arriba, etcétera, etcétera. Pero acá no hay tensión, en la persona no hay tensión, acá no hay una soga atada al cuello de la persona, ¿no? Solamente hay normal y peso. Si mi peso fuera siempre 700 newtons y no tengo forma de bajarlo en esta subida, digamos, ¿cómo justificás en este caso que existe esta aceleración? ¿Quién es el causal de esta aceleración para el cuerpo? ¿Por qué vos en un ascensor te empezás a mover hacia arriba? ¿Qué fuerza hace que vos te empieces a mover hacia arriba? ¿Tu peso? No, la normal. La normal, no queda otra, es la única fuerza. Ahí está, gracias. En esta primera etapa, cuando la aceleración es para arriba, es porque esta normal se hizo más grande que la fuerza peso. La normal te está arrastrando para arriba. ¿Está bien? Te está sacando del reposo y te va a llevar a una cierta velocidad. La normal se hace más grande que el peso, por ende hay una resultante de fuerzas hacia arriba. ¿Cuánto vale esta resultante de fuerzas? Por esa resultante de fuerzas es normal menos peso. Esto ya no es cero. La normal ya no es igual al peso. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale la normal en ese momento, pues debería, ¿sí?, tener, voy a agarrar un poquitito todo esto. Ya no estoy en el problema anterior, estoy jugando. ¿Está bien? Ahora, ya no tengo esto. Entonces tengo en el eje Y normal menos el peso igual a masa por la aceleración en el eje Y. Si hay una aceleración, esta aceleración, y esta aceleración apunta para arriba, quiere decir que es positiva, ¿sí? Entonces acá esto no puede ser cero.
no solamente que no puede ser 0, sino que además esta fuerza le está ganando a esta fuerza. Esta normal menos este peso, ¿sí? Esta normal menos este peso está quedando algo que es para arriba. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve? Por esto no es muy claro, pero... Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, es esta resultante de fuerza como consecuencia de que la normal en este momento se hace más grande que el peso, como consecuencia de que esta normal se hace más grande que el peso, entonces puedo afirmar que la resultante de fuerzas es para arriba y que esa resultante de fuerzas que es para arriba, que sería la normal menos el peso, como consecuencia genera esta aceleración que es para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que si yo me mido en esta balanza, la normal es mayor que el peso, así que no me conviene empezarme en ese momento, ¿no? O sea, en ese momento la balanza, si este es mi peso, la balanza está por acá, es mayor que el peso. En este instante, la balanza me está indicando algo más que mi peso, porque la normal es mayor que P. Muy bien. Hay una segunda etapa de movimiento donde el tipo se mueve con velocidad constante, pero justamente es constante, por lo tanto la aceleración es 0. De nuevo, el diagrama de cuerpo libre es este, normal menos peso. Pero ahora, ¿qué pasa con el peso y la normal? Son iguales. Son iguales, muy bien. Son iguales. Y entonces, ¿cuánto vale la resultante de fuerzas? Esta es 0. Entonces, ¿cuánto vale la resultante de fuerzas? Si estas 0. dos son iguales. 0. Bueno, Así que ahí tengo 0 de resultante de fuerzas. La normal es igual al peso. ¿Está bien? Y finalmente la tercera etapa donde frena. De nuevo tengo normal para arriba, peso para abajo. Y ahora, ¿cómo es el peso, la normal respecto del peso? La normal menos el peso. La normal, si frenó, quiere decir que esta aceleración ahora es para abajo, ¿no? Es esta de acá. Es para abajo. Para abajo es ser negativo. En este caso habíamos tomado positivo y para ahora. La normal es ser negativo. Quiere decir que esta fuerza, ¿cómo es respecto del peso? menor. Menor. Muy bien. Menor. La normal se hizo menor que el peso. La normal ahora es menor que el peso. La resultante de fuerzas ahora apunta para abajo. Fíjense que el peso se mantuvo siempre el mismo. ¿Qué es lo que cambió? La normal estuvo cambiando permanentemente. Ahora si me mido en la balanza, en ese momento la normal, si este es el 0, la normal se hace menor que el peso. Ahí me conviene pesarme, porque voy a hacer de cuenta que peso menos, aunque no es que peso lo mismo que siempre, solamente que la balanza que la balanza mide normales, la balanza me va a indicar que mi normal es menor que el peso. ¿Está bien? ¿Sí? Recuerden que la resultante de fuerza siempre es igual a la suma de las fuerzas. En este caso la suma de las fuerzas será normal menos peso. Hay momentos que la normal se hace más grande que el peso, así que esta suma es para arriba, positiva. Hay momentos en donde la normal y el peso son iguales, entonces la suma es 0. Y hay momentos en donde la normal se hace más chica que la fuerza peso y esta resta me queda para abajo, o sea, me queda negativo.
Y Newton me dice que finalmente que la suma de todas las fuerzas es masa por aceleración. Entonces, ¿sí? Entonces, como son iguales, esta igualdad por esta igualdad, si la suma de fuerzas, o sea, la resultante apunta para arriba, es porque la aceleración apunta para arriba. Si la suma de fuerzas es 0, es porque la aceleración es 0. Si la suma de fuerzas, o sea, la resultante va para abajo, o sea, es negativa en este caso, es porque la aceleración es negativa. Fíjense que la resultante de fuerzas y la aceleración que pasaba siempre tienen, ¿qué cosa? Son directamente proporcionales. Sí, y además tienen igual dirección siempre y tienen igual sentido. Va para arriba, va para arriba. 0, 0. Va para abajo, va para abajo. ¿Ven? Si la resultante de fuerzas es así, entonces ¿qué puedo decir? Que la aceleración ¿cómo es? Así. Si la resultante de fuerzas es así, ¿qué puedo decir de la aceleración? Que va para abajo. Que va para abajo. Y si observo algo que me dice que la aceleración es de un cuerpo es así, ¿qué puedo afirmar? ¿Cómo es la resultante de fuerzas? En el mismo sentido y dirección, a mayor modo. Esa. El módulo puede ser mayor o menor, eso veremos, pero sí tiene la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? La misma dirección y el mismo sentido siempre. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entendió? Sí. Sí. Tremenda la merma. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, yo tengo que dar la teoría nueva, que me va a llevar, tengo 1 hora para dar la teoría nueva. A mí me gustaría, en realidad, hacer un problema con ustedes, otro, darles a ustedes que hagan un problema. Pero no sé si, ¿qué prefieren? ¿Que empiecen a trabajar ahora ustedes 10 minutos? ¿O nos separamos en grupos 10 minutos y les doy un problema conceptual respecto a lo que estamos hablando? ¿O prefieren que no? ¿Prefieren que sigamos avanzando? Eso en función de si quieren trabajar o no. ¿Qué prefieren? Nadie prefiere trabajar, pero bueno. ¿Qué onda? Avancemos, sigamos, dice. Ok. Entonces, les voy a dejar un problema. ¿Está bien? Para que lo resuelvan ustedes en sus casas. Se los voy a dejar. Déjenme abrirlo. Cinemática. Acá. ¿Se acuerdan el problemita que habíamos visto la clase pasada que trabajaron ustedes con un gráfico de velocidad en función del tiempo? Bien. Era este de acá. Este gráfico acá de velocidad en función del tiempo, que era una V corta. ¿Sí? Este de acá. Bueno. Con este mismo gráfico, ahora la consigna es esta. Ahora se las paso a ustedes para que la tengan. Ahí va. Fue en el chat. ¿Está bien? Dice, ¿cuál de las siguientes situaciones puede ser descrita por el gráfico que se muestra? Justifique su respuesta.
Un cuerpo cuya resultante de fuerzas apunta hacia adelante pero cambia de valor. Un cuerpo cuya resultante es siempre la misma, apunta en la misma dirección. Un cuerpo que avanza. O sea, es el mismo gráfico, solamente que tienen que darle lectura de otra cosa, que es la resultante de fuerzas. ¿Está bien? Como ustedes ya saben identificar la aceleración, pues ahora quiero que identifiquen qué pasa con la resultante de fuerzas. ¿Está bien? Se los dejo a ustedes que lo hagan en casa. Y la clase que viene me gustaría que me lo comentaran. Bueno, dicho esto, ahora les paso el preci. Este es el preci que voy a hacer hoy. Ahí lo tienen. Y entonces voy a compartir pantalla ya para la clase de hoy, que era de trabajo y energía. Bueno, ¿lo ven bien ahí? ¿Todo bien? Sí. Sí, sí. Bien. Acá tenemos básicamente 1, 2, 3, 4 esferas, ¿sí? Vamos a empezar por definir trabajo y también potencia. Luego vamos a ir a trabajar sobre las formas de energía. Y finalmente los 2 teoremas fundamentales de esta unidad. Digamos que estos son los 3 núcleos teóricos. Finalmente vamos a hacer algún que otro problema si llego, y si no lo tienen ahí. ¿Está bien? Los tienen resueltos, son problemas de la guía. Muy bien, vamos con trabajo y potencia. Vamos a definir el trabajo de una fuerza como la integral de la fuerza, vector fuerza, por diferencial posición. ¿Y esto con qué se come? Bueno, no se come de ninguna manera. Primero, porque yo no sé si ustedes han trabajado con integrales, si saben integrar. Y segundo, porque este es un producto entre vectores. Así que no vamos a hacer este análisis. Sí, por supuesto lo vamos a hacer, pero yo les voy a resolver la integral para algunos casos particulares. Como ustedes no saben de matemática o tienen poca matemática, está bien, con suerte vieron matemática del CBC, entonces realizar esta integral va a ser complicado para ustedes. Entonces nosotros se los resolvemos particularmente para un caso particular, cuando la fuerza sea constante. ¿Qué quiere decir cuando esta fuerza sea constante? Esta puede ser el peso, la normal, la fuerza de rozamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa fuerza, ¿qué quiere decir que una fuerza sea constante? Pues lo que va a querer decir básicamente es que la fuerza siempre, siempre, siempre va a apuntar en la misma dirección, va a tener siempre el mismo sentido, la misma dirección y el mismo módulo. O sea que el cuerpo hace un montón de cosas, pero la fuerza que voy a estar hablando no cambia ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. ¿Está bien? Bien podría estar hablando de una fuerza F cualquiera, o bien podría estar hablando de el trabajo de la fuerza peso, o el trabajo de la fuerza de rozamiento, o el trabajo de la normal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? De la fuerza que esté hablando, si la fuerza la considero que es constante, ¿está bien? Constante, entonces esta integral me queda de la siguiente manera. El trabajo, y le voy a poner la voy a identificar con la letra L de laboro. Muchos textos, la mayoría de los textos universitarios, refieren al trabajo con la letra W, de work. En general, en el CBC se ha definido usar la letra L para definir el trabajo de la fuerza. Entonces, el trabajo de la fuerza 1
o bien lo puedo definir así o así, con W o con L. En mi filmina y en el libro aparece con la letra L. ¿Está bien? Bueno, el trabajo entonces de esta fuerza es el módulo de la fuerza en cuestión, sea cual sea, por lo que se desplazó el cuerpo, por el coseno del ángulo que forma esta fuerza con el desplazamiento. ¿Está bien? El coseno del ángulo que forma este vector fuerza con este vector desplazamiento. Y ahora lo vamos a ver. Machete. Esta fórmula acá es fórmula de Machete. ¿En qué unidad se mide este trabajo? En unidad de fuerza, o sea, en Newton en el sistema internacional, por unidad de desplazamiento, que sería el metro. Newton por metro lo vamos a renombrar, Newton por metro, como con la letra J de Joule, en homenaje a Joule, que es uno de los ingleses que colaboró con esta teoría fuertemente. ¿Estamos? A ver, sigamos adelante. Muy bien. ¿Qué pasa? Pongo como este ejemplo, ¿no? Como un ejemplo. Ponele que hay una persona que está tirando de una caja, está cerca del planeta Tierra, por lo tanto aparece una fuerza peso, está apoyada en una superficie, por lo tanto aparece la normal. Hay fricción con esa superficie, esto intenta irse o el tipo lo mueve para la derecha, por lo tanto hay una fuerza de rozamiento para la izquierda y a su vez hay una soga, sobre esa soga hay una cierta fuerza F genérica, bien podría haberla llamado tensión y no pasaba nada, ¿está bien? Entonces la fórmula que acabo de darles es esta, el trabajo de las fuerzas esas va a depender de la fuerza en cuestión, del desplazamiento y del ángulo, coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Les pongo para hacer algunos ejemplos, les pongo algunos valores, que esta fuerza valga 200 newtons, que la fuerza de rozamiento valga 20, que este ángulo que sostiene con la horizontal esta fuerza sea de 30 grados y que lo que se desplazó el cuerpo sea de 2 metros. ¿Se entendió? Es un problema genérico inventado por mí y pongo algunos valores para hacer más luego algún cálculo. Este alfa es el ángulo que sostiene el vector fuerza con el vector desplazamiento. Entonces cada uno de las fuerzas sostiene un ángulo distinto. Particularmente esta fuerza respecto del desplazamiento, que es para allá, sostiene un ángulo para arriba de 30 grados. Esta fuerza de rozamiento, dado que el fulano avanza hacia adelante 2 metros, fíjense que la fuerza de rozamiento va para atrás, ¿qué ángulo sostiene el vector desplazamiento con el vector fuerza? Es de 180 grados. Fíjense que esta fuerza, la normal, apunta para arriba, respecto del desplazamiento tiene un ángulo de 90 grados. Y la fuerza peso, que apunta para abajo, respecto de este desplazamiento tiene un ángulo de 90 grados para abajo. ¿Se entendió? ¿Hasta acá bien? Sí. Siempre se analiza el ángulo que sostiene esta fuerza, la fuerza que quiero, de la cual quiero hablar, F, N, F de rozamiento, peso, respecto del desplazamiento. Acá el desplazamiento siempre apuntó para adelante. Entonces tengo que analizar qué ángulo forma el desplazamiento con F, el desplazamiento con N, el desplazamiento con la fuerza de rozamiento y el desplazamiento con la norma, con el peso. ¿Estamos? Muy bien, entonces voy a calcular. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza F entre la posición A y la posición B? O sea, habiéndose desplazado 2 metros. ¿Está bien? Muchas veces se lee de esta manera. El trabajo de la fuerza F entre la posición A y la posición B. Esta siempre es la inicial y esta es la final, ¿no? Bueno, por la fórmula me queda igual a
el valor de la fuerza F, que había dicho que era 200 newtons, por el desplazamiento 2 metros, por el coseno del ángulo que forman esta fuerza, ¿no? Era 30 grados, el ángulo que formaba. Hago la cuenta, 200 por 2 por coseno de 30, me queda 346,4 newton por metro, que es joule. ¿Sí? Ahora quiero calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento entre el mismo A y el mismo B, o sea, en el mismo desplazamiento. Ese trabajo va a ser igual a el módulo de la fuerza de rozamiento, que era 20 newtons, por 2 metros, que es el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza de rozamiento, 180 grados. 20 por 2 me da 40, newton por metro me da joule, y el coseno de 180 grados me aporta un menos 1. Fíjense que acá tengo módulo, 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 módulo. Esto nunca va a tener signo, pero esto sí puede tener signo positivo, como en este caso, o negativo, como en este caso. ¿Qué pasa con la fuerza peso y la fuerza normal? Fíjense que, bueno, tendría que multiplicar la fuerza peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza normal, perdón, en este caso era la fuerza peso con el desplazamiento, que era 90 grados, para arriba o para abajo, 90 grados. Coseno de 90 es 0, por lo tanto el trabajo es 0 de la fuerza peso. O sea, la fuerza peso no está realizando trabajo en este caso. Y el trabajo de la normal, entre ese mismo A y ese mismo B, de nuevo va a ser el módulo de la normal por el módulo de lo que se desplazó el cuerpo, 2 metros, por el coseno de ese famoso 90 grados, que acá claramente se ve. De nuevo, coseno de 90 es 0, y por lo tanto, no importa el valor de la normal, no importa el valor del peso, no realizan trabajo. Trabajo 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de este caso fue FN, F de rozamiento y peso. Y lo que hice es calcular el trabajo de cada una de esas 4 fuerzas a lo largo de este desplazamiento de 2 metros. Tuve en cuenta el valor de la fuerza y tuve en cuenta básicamente, fuertemente, el ángulo que hace, que subyace, ¿no?, entre el desplazamiento y la fuerza. Si el ángulo es 90, entonces el trabajo es 0. Si el ángulo es un ángulo mayor que 0, pero menor que 90, el trabajo es positivo. Si el ángulo es mayor que 90, en este caso era 180, van a ver que el trabajo es negativo. Ergo, el trabajo puede ser 0, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, lo vamos a ver en un ratito. Uy, perdón. Bien. Finalmente, el trabajo total, otra fórmula de Machete, trabajo total entre A y B es igual a la suma de todos los trabajos. En este caso voy a hacer eso, en este ejemplo. Voy a sumar todos los trabajos. 346,4, que sería el trabajo de la fuerza F, más sumo el trabajo de la fuerza rozamiento, que era menos 40 joules, el trabajo de la fuerza peso, que es 0, y el trabajo de la normal, en este caso, que es 0. Entonces me queda 306,4 joules. Otra forma de encontrar el trabajo total es encontrar el trabajo de la resultante de fuerzas. O sea, primero sumar todas las fuerzas, encontrar la resultante y con ella calcularle el trabajo a la resultante. ¿Qué implicancia tiene que el trabajo total, el trabajo ya no del cada uno, sino el total, pueda ser positivo, negativo? En este caso quedó positivo, ¿no? Negativo o 0.
Y bueno, justamente va a haber un famosísimo teorema que se llama el teorema de las fuerzas vivas, que me va a decir esta implicancia. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo total sea positivo, negativo o cero. ¿Está bien? Así que déjenme unos minutos para llegar al teorema de las fuerzas vivas finalmente. ¿Vamos? ¿Se entendió? Entonces el trabajo, si la fuerza es constante, la fórmula es esta, tengo que analizar el diagrama de cuerpo libre, tengo que analizar las fuerzas que están actuando, entonces tengo que analizar el desplazamiento para dónde es, tengo que analizar el ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza, tengo que calcular el trabajo de cada fuerza y luego sumar, y ese es el trabajo total. ¿Hasta acá bien? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si la fuerza no es constante? O sea, cambia con el tiempo. ¿Está bien? Si cambia con el tiempo. Por ejemplo, en el problema que vimos recién del ascensor, la fuerza-peso no cambiaba nunca, era siempre la misma. Pero la normal cambiaba a lo largo de la trayectoria, ¿sí o no? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que cambiaba de la fuerza? La dirección, el módulo, normal. el sentido. La normal, de la fuerza normal cambiaba, ¿no? Está bien que primero iba para arriba y valía un valor. Después iba para arriba, pero valía otro. Y después iba para arriba, pero se hacía más chica que el peso. ¿Se acuerdan? El primero era más grande, después era igual. Y después quedó más chica que el peso. Siempre para arriba. ¿Qué es lo que cambió? El sentido no cambió, es siempre para arriba, siempre vertical. No El cambia módulo. el módulo cambió. Entonces ya no es la misma fuerza. Ya, esta fuerza a lo largo de ese trayecto, ¿no? Que sería todo el recorrido del ascensor, no lo puedo calcular de esta manera. Por tramos quizás sí. Acá es constante, acá es constante, acá es constante, pero si yo considero todo, no es constante, cambia. Así que no podría calcular por lo menos de todo la trayectoria. Así que tendría que pensar en cómo hacer eso. Volver acá a la fuente, volver a la definición, que es la integral, y ver cómo puedo resolver esta integral. ¿Está bien? Muy bien. Si no la puedo resolver, ¿vamos? La única forma de analizar es tener el gráfico de la resultante de las fuerzas en función del desplazamiento o de las posiciones. Y fíjense este gráfico, dice que la resultante primero es 0, ¿no? Esta es la resultante en newtons, que aumenta hasta un valor de 15 newtons. Fíjense que en este trayecto entre 0 y 3 metros, la fuerza cambia, es positiva, pero va de un valor 0 a un valor 15, o sea, paulatinamente, si la fuerza es para allá, ponerle que para allá sea positivo, arranca con un valor 0 y cada vez es más grande hasta llegar a un valor 15 newtons. Luego hay un periodo, hay un intervalo de posiciones en donde la fuerza se mantiene constante e igual a 15 y además positiva. Luego, ¿qué pasa? El módulo se va achicando hasta ser 0 y a partir de acá, ¿no? Ahí, ¿qué pasa con la fuerza? Fíjense que a partir de ahí pasa a ser negativa la fuerza. ¿Lo ven? De 0 pasa a ser menos 10 y de menos 10 pasa a ser 0 de nuevo. ¿Lo ven? Sí. Si yo quisiera dibujar esta fuerza, diría lo siguiente, que arrancó siendo 0 la resultante de fuerzas. Luego, un instante después, la resultante de fuerzas era un poquito más grande. Luego, iba aumentando. Particularmente en este valor fue el valor más grande, 15 newtons. ¿No? Esta es la resultante de fuerzas.
fue empezado en 0 hasta llegó cada vez con mayor módulo. ¿Qué pasó a partir de acá? Se mantuvo en 15 newtons. A partir de acá empezaría a disminuir el módulo hasta que se hace 0. O sea, acá va a ser menos, acá menos, hasta que se hace 0 de nuevo. ¿Estamos? ¿Y qué pasa a partir de acá? Pues ahora empieza a ser negativo. ¿Sí? Empieza a tener valores negativos hasta menos 10. ¿Qué quiere decir ser negativo? Y que ahora apunta para el otro lado y que cada vez es más negativo, hasta la posición 8. Y ahí sigue siendo negativa, pero hasta 0. O sea que sigue siendo negativa, pero va disminuyendo hasta ser 0. Siempre estuvimos hablando de la resultante de fuerzas. Entonces, fíjense que esto aumenta hasta ser constante, luego disminuye, siempre la resultante es positiva, y a partir de acá empieza a ser negativa. Primero aumenta y luego disminuye. ¿Qué pasaba con la resultante y la aceleración? Tenía el mismo sentido y dirección. Bien, entonces, si yo conozco la resultante, ¿puedo hablar de la aceleración? Sí. Primero era 0, si la resultante es 0, ¿sí? En este momento también es 0 la aceleración. La aceleración acá va a ser así. Acá va a ser constante la aceleración, fíjense. Esto es un MRV, aceleración constante. Acá no es constante la aceleración, así que es un movimiento rectilíneo pero acelerado. Acá seguro es constante, porque la resultante es constante, entonces la aceleración es siempre la misma. Aceleración constante es un MRV. Luego va disminuyendo la aceleración hasta que se hace 0 y a partir de acá empieza a aumentar pero negativamente hasta que se hace 0 de nuevo. ¿Qué pasa con las velocidades? ¿Qué onda? En un principio aumentan, después son constantes, después bajan y después suben. Fíjate que siempre avanzó, ¿o no? ¿No? Si esto fuera en la línea recta X, acá está el fulano, así que estaba en posición 0, acá estaba en la posición 3 metros, acá estaba en la posición 6 metros, acá estaba en la posición 9 metros. ¿Avanzó o no este objeto? Siempre, siempre, a lo largo de toda esta trayectoria, fue avanzando. ¿Cómo? ¿Es constante? No, en realidad nunca fue constante, porque fíjate, primero tenía una aceleración que cada vez iba más, era mayor, con lo cual cada vez tiene más velocidad. Acá hay una aceleración constante, con lo cual cada vez tiene más velocidad. ¿Está bien? Cada vez aumenta, cada vez va más rápido. Cada vez más rápido. Inclusive en este periodo donde la aceleración es para adelante, quiere decir que la aceleración es para adelante, quiere decir que la velocidad cada vez es mayor para adelante. Hasta este momento. Ahí, ¿qué pasa? La aceleración cambia de signo. La velocidad es cada vez era mayor, cada vez mayor, nunca fue con velocidad constante. Hasta este momento donde la aceleración cambia de signo. ¿Está bien? En ese momento que la aceleración cambia de signo, ¿qué ocurre? Baja, porque está frenando. Baja porque está frenando. O sea, desde esta posición hasta esta posición se aceleró. Entonces cada vez iba con mayor velocidad. Pero a partir de acá empieza a frenar. ¿Está bien? A partir de ahí
la velocidad es para adelante, pero la aceleración se opone. Ahí empieza a frenar. Acá la velocidad es para adelante y la aceleración también, con lo cual cada vez va con más velocidad. Lo que bajó es el ritmo de ganancia de velocidad. ¿Está bien? O bajó o aumentó, dependerá del momento. Pero siempre se aceleró. ¿Cuándo comienza a frenar? Cuando la aceleración empieza a ser negativa. ¿En qué momento empieza a ser negativa? Cuando pasa por los 7 metros. Porque acá la resultante de fuerzas empieza a ser negativa. La resultante tenía que ver con la aceleración. Es el momento donde la aceleración empieza a ser negativa. Pero siempre avanzó. Aceleración negativa, velocidad positiva, frena. ¿En qué momento la velocidad fue la máxima de todos? Todas las velocidades. ¿En qué posición? ¿3? No. ¿En 7? Antes de En llegar a 7. En 7. En 7 llega a la máxima velocidad posible porque venía acelerando cada vez más con mayor velocidad. ¿Está bien? Pero en 7 empieza a frenar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a perder velocidad paulatinamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el lugar de máxima velocidad? En 7. Y a partir de ahí empieza a disminuir. Bueno, una de las cosas que uno puede analizar acá es el trabajo. El trabajo de la resultante de fuerzas. El trabajo, la fuerza, el trabajo de esta resultante, ¿está bien? Es la integral de la resultante respecto del desplazamiento, ¿sí? La integral, matemáticamente, era el área del gráfico resultante, que es justamente este, resultante versus posición. Resultante versus posición. La integral era el área. Entonces, si yo calculo esta área, en el fondo, ¿qué estoy calculando? Pues el trabajo de la resultante. Si yo calculo el área entre... Si yo calculo el área de la resultante entre, vamos a poner 0 y 6, o sea que sería entre 0 y 6, ¿sí? El área entre 0 y 6 es el trabajo. Así que esto sería una cosa así. Todo lo que está acá, si yo calculo esto, me va a dar el trabajo de la fuerza resultante. Entre 0 y 6. Si quiero entre 0 y 9, pues tendría que calcular las demás áreas. ¿Sí? Moraleja, el trabajo total es el trabajo de la resultante, que es el área del gráfico fuerza en función de posición. En este caso, yo acá les puse cómo calcular el área de cada una de estas figuras. Son triángulos o rectángulos. No vamos a encontrar otra cosa. Y siempre es base por altura dividido 2 en el caso del triángulo y base por altura en el caso del rectángulo. Si, bueno, calculé cuánto valía cada una de estas pequeñas áreas. Fíjense que estas son positivas. Estas 3 son positivas y estas 2, esta y esta, la azul y la fucsia, son negativas. ¿Por qué? Porque es base por altura y la altura es menos 10. Entonces, base por altura dividido 12 es menos 5, base por altura dividido 12 es menos 5. Luego, ¿qué hago? Sumo todas las áreas y me da el área total, y el área total es el trabajo total.
Bueno, muy bien. Entonces yo tengo dos formas, hasta ahora tengo dos formas. Si yo analizo un diagrama de cuerpo libre de un cuerpo, veo las fuerzas que están actuando y puedo decir que esas fuerzas son constantes en el tiempo, o sea, no cambian ni el módulo, ni dirección, ni en sentido, entonces el trabajo de la fuerza y de cada una de las fuerzas y el trabajo total lo puedo calcular de esta manera y el trabajo total como la suma de todos los trabajos. Si la fuerza no es constante, entonces necesito un gráfico. ¿Hasta acá bien? Sí. Cada vez somos menos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo me queda? 15 minutos, un poquito más. Muy bien. Yo puedo definir una fuerza. Si yo calculo el trabajo de esa fuerza, de una fuerza cualquiera, peso normal, lo que fuera, a lo largo de un desplazamiento y resulta ser que cambio el desplazamiento y hago que el cuerpo haga otra cosa y interpreto que esa fuerza sigue existiendo, pero ahora el cuerpo se mueve de otra manera y calculo el trabajo de esa fuerza. Por supuesto, el trabajo no tiene por qué haber dado lo mismo que antes. ¿Está bien? En términos generales, el trabajo depende del desplazamiento. Pero hay algunas fuerzas que eso no ocurre. Hay algunas fuerzas cuyo trabajo es independiente de cómo se mueva el cuerpo, de qué trayectoria haga. ¿Está bien? A esas fuerzas, son muy poquitas en la naturaleza, se las llama fuerzas conservativas. En el caso de ustedes, hasta que digamos lo contrario, pero toda la unidad 1, toda la unidad mecánica, la única fuerza conservativa que vamos a encontrar en la naturaleza es la fuerza peso. Si yo analizo el trabajo de la fuerza peso, ponele, ¿sí? Tengo un cuerpo así y sé que la fuerza peso es así y el cuerpo realiza esta trayectoria, o sea que va de un punto A a un punto B, cualquiera, a través de este camino, lo voy a llamar camino 1, o si el cuerpo B hace este camino, o sea, va de A a B, pero por este camino, lo voy a llamar camino 2, o si hace este otro camino, ¿está bien? Hizo todo este vericueto y llegó de nuevo a B, siempre entonces saliendo de A y llegando a B por el camino 1, por el camino 2 o por el camino 3, sea cual sea el camino. Resulta que evalúo cuánto vale el trabajo de la fuerza peso y resulta ser que si voy por el camino 1 o si voy por el camino 2 o si voy por el camino 3, resulta que siempre es un valor entre A y B, ¿no? Básicamente, este valor va a depender solamente de A y de B, no del camino, no del tipo de camino, solamente de A y de B, de la posición inicial y de la posición final. Cuando eso ocurre, cuando yo encuentro una fuerza cuyo trabajo no depende del camino, digo que esa fuerza es conservativa. No confundir conservativa con constante. Una fuerza puede ser constante y conservativa, puede ser no constante y puede ser conservativa, podría llegar a ser,
Podría no ser constante y no ser conservativa. Son conceptos distintos. Constante quiere decir que siempre tiene la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Conservativa quiere decir que su trabajo no depende de la trayectoria. Que el trabajo de la fuerza solamente depende de la posición inicial y de la final y no de cómo llegué entre esta posición y esta. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. La única fuerza conservativa que vamos a tener es la fuerza peso. Las otras fuerzas, ¿no? Vamos a tener dos grandes equipos. Uno que van a ser las fuerzas conservativas, que hasta ahora la única que tenemos es la fuerza peso. Y es la que vamos a tener para el primer parcial. Y las otras fuerzas, las que no son conservativas, las vamos a llamar fuerzas no conservativas. Somos muy originales. ¿Está bien? ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Todas, menos ¿cuál? El peso. Peso. Menos el peso. Entonces, la fuerza tensión, ¿de qué tipo es? No conservativa. La fuerza de rozamiento. No conservativa. La fuerza normal. No conservativa. Conservativa. Perfecto. La fuerza peso. Conservativa. Very good. Muy bien. Finalmente, déjenme presentar algo llamada potencia. La potencia es la rapidez en que una fuerza realiza trabajo. Si yo tiro de una soga y hago mover un cuerpo, ¿será lo mismo que lo haga lentamente que rápidamente? Bueno, ahí hay una idea de una máquina realizando trabajo, ¿está bien? De un motor realizando trabajo. Voy a decir entonces que si no importa en sí el trabajo, sí importa por supuesto, pero lo que va a caracterizar esa nueva magnitud llamada potencia es la rapidez con la que realizo ese trabajo. ¿Está bien? ¿Cuán rápido soy para realizar ese trabajo? Cuanto más rápido, más potencia tengo. ¿Está bien? Tengo un Fiat 600 y tengo un Audi A4. Claramente, ¿cuál será el motor más potente? Ya con el título dije todo, ¿no? Tengo un Fiat 600 que para ustedes es una antigüedad. El Audi. El Audi, ¿no? No sé si ustedes saben cuál es el Fiat 600. Es un auto chiquitito. El chiquitito, sí, el redondito. Ya no existe, pero es un auto antiguo para ustedes. ¿Está bien? Y el Audi A4, bueno, sí, ese lo ven por lo menos. ¿Está bien? Ambos van a llegar a 100 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa? El Audi hago así con el acelerador y ya estoy en 100 kilómetros por hora. El otro autito tengo que darle y en algún momento llego a 100 kilómetros por hora. ¿Cuál es la diferencia? Es la rapidez con la que realizo trabajo. ¿Está bien? Bueno, vamos a definir potencia media y potencia instantánea. La potencia media es el trabajo, la potencia media de la fuerza F. F es una fuerza genérica. La potencia media de la fuerza normal. Bueno, entonces será el trabajo de la normal dividido el intervalo de tiempo. Cuanto más rápido, menos intervalo de tiempo, ¿no? Así que esto va a ser más grande. Cuanto menos tiempo, más grande es la potencia. Son inversamente proporcionales. Y la potencia instantánea que sale de esta es la fuerza por la velocidad, por el coseno del ángulo que forma la velocidad y la fuerza. En el sistema internacional esto se mide en joules y esto en segundos, y joules sobre segundo es una unidad que se llama watts. ¿Han escuchado hablar de los watts o del wattaje? Que cada vez que nos llega la cuenta de la luz.
Claro, de electricidad. En electricidad se usa mucho. De hecho, ustedes si van a comprar una lamparita que quieren que ilumine mucho, le van a decir al ferretero o ferretera, miren, necesito una lamparita de mucho wattaje, de 100 watts, ponele, 120 watts. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora con las LED y todo tenemos otra forma de decirlo, pero cuanto más potencia, ¿está bien? Después, cuando veamos electricidad antes del segundo parcial, vamos a volver con esto. Para electricidad, ahora no quiero confundir. ¿Está bien? Está la idea de rapidez de realizar trabajo, en ese caso trabajo eléctrico. El área del gráfico potencia en función del tiempo es el trabajo. O sea, si ustedes tienen por alguna razón algún gráfico donde están leyendo potencia por un lado y tiempo, potencia, ¿no? La potencia la vamos a llamar con la letra POT, con el término POT para mí, y el tiempo, bueno, T, ¿sí? Si tengo potencia en función del tiempo, el área de ese gráfico es el trabajo. ¿Está bien? Eso es lo que dice acá. Muy bien, entonces hasta ahora tenemos la idea de trabajo, la idea de que el trabajo de una fuerza que siempre es la misma es el trabajo por el desplazamiento por el coseno del ángulo, la idea del trabajo total, que es la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas. Eso ocurría si la fuerza era constante. Si la fuerza no era constante, ya necesito un gráfico de fuerza en función de desplazamiento y entonces, o de posición, y entonces el trabajo era el área. Por otro lado, caractericé si la fuerza era independiente, ¿no? Si el trabajo de la fuerza era independiente del desplazamiento, a su vez esa fuerza se podía denominar como conservativa. Y finalmente definimos potencia como la rapidez de hacer trabajo y tengo potencia media y potencia instantánea, dos fórmulas de machete, no hay mucho más que decir. Muy bien, finalmente vamos a la otra gran unidad, la energía. ¿Qué es la energía? Esas se las debo, diría un filósofo argentino. ¿Está bien? Esas se las debo porque en realidad llamamos energía a algunas cuestiones, como dice como dijo un Feynman, un gran físico, premio Nobel de la Paz, de la física, premio Nobel de la física, un norteamericano, fallecido él ya, un notable físico. La verdad, dice en un famoso texto de él, dice, la verdad no tenemos la menor idea de que es algo que nosotros venimos a llamar energía, así que no lo vamos a definir. Vamos en tal caso a caracterizar algún tipo de energía. Vamos a definir la energía cinética como aquella energía que tiene que ver con el movimiento, por eso cinética, y que la caracterizamos como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y si se fijan, la unidad de esa energía es el kilogramo por la velocidad al cuadrado, o sea, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado es lo que venimos a denominar joule. Porque fíjense que es lo mismo que newton por metro eso. Así que otra fórmula de machete, la de energía cinética, y la energía cinética depende de la velocidad del cuerpo, o por supuesto de su masa. En este momento, ¿cuál es mi energía cinética respecto de la Tierra? ¿Me muevo respecto de la Tierra? No. ¿Mi velocidad cuánto es respecto a la Tierra? 0. Por lo tanto, mi energía cinética en este momento, ¿cuánto vale? 0. 0. Ahora, ¿puedo cambiar de energía? Por supuesto, cuando me empiezo a mover, ya empiezo a tener cierta energía cinética. ¿Está bien? ¿Y de qué dependerá de esa energía cinética? Instante a instante va a depender de justamente esta cuenta que tiene que ver con la velocidad y con la masa.
La otra energía es la energía potencial gravitatoria y esa depende de la gravedad terrestre, en este caso de la gravedad del planeta donde ustedes estén, de la masa del cuerpo y de la altura. A mayor altura, mayor energía potencial gravitatoria. Esta se llama energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? A mayor altura, mayor energía. Esta energía depende del sistema de referencia, como quien bien dice acá. Necesito que ahora sí o sí tener un sistema de referencia que sea positivo para arriba, de tal manera que lo que dije antes vale, que a mayor altura, mayor energía. Y el 0 es una sugerencia esta, pónganlo en el lugar de menor de menor altura del cuerpo. Ponele que tengo una pista de esquí que viene así, ¿no? Si esto es A, B, C, D, E, ¿dónde pondría el 0? Lo pondría justamente acá, de tal manera que todas las alturas, las demás alturas, sean positivas. Entonces pongo un sistema positivo para arriba y el 0 lo pongo acá, de tal manera que la altura en T sea 0 y todas las demás alturas, por supuesto, acá la llamé H y acá la acabo de llamar I, así que es lo mismo, I o H, llámenlo como quieran. Fíjense que todas las alturas son positivas. Eso lo logro si el 0 lo pongo lo más abajo posible. ¿Está bien? Lo más abajo posible. Porque si el 0 lo pusiera acá, de pronto, ponerlo acá, cagué porque, por ejemplo, esta altura ya no sería positiva, sería negativa. Ojo con eso. Entonces, para evitar esto, tener alturas negativas, sugiero que pongan el 0 en el punto más bajo posible de la trayectoria. ¿Sí? ¿En qué se mide esta unidad? La energía potencial gravitatoria se mide en kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, metro. Si hago el cálculo, todo esto me da joule. Ergo, las energías, la unidad de energía y la unidad de trabajo coinciden siempre y en el sistema internacional esa unidad se llama joule. ¿Estamos bien? Siempre que analice el trabajo de la fuerza-peso, me voy a encontrar justamente con que, ¿se acuerdan que el peso era la única fuerza conservativa? Entonces, como es conservativa, no depende el trabajo de la fuerza-peso, no depende de la trayectoria, solamente depende de dónde estoy, hacia dónde voy, solamente depende de ese estado, de ese lugar A y de ese estado o lugar B, no depende de cómo fui de A a B, ¿se acuerdan? Era una fuerza conservativa, no dependía de la trayectoria en sí misma. Y observo, cada vez que hago el cálculo, que bueno, va a tener que ver con esta energía potencial que acabo de definir. ¿Está bien? Y aparece un signo menos. Y ya esto no lo voy a decir hoy, pero la clase que viene, si quieren, me explayo un poquito más. Lo que sí les queda a ustedes es que el trabajo de la fuerza-peso entre A y B siempre, siempre, siempre puede ser visto como menos la diferencia de la energía potencial gravitatoria entre A y B. Bien, Camila, suerte vos con tu vacuna. Lo mejor, ¿eh? Te felicito. ¿Estamos? Y por acá voy a cortar porque no tengo mucho más tiempo. Solamente definir la energía mecánica como la energía total, como la suma de las dos energías. La cinética más la potencial gravitatoria. ¿Está bien? Esa es la energía total. Se llama energía mecánica. Y es la suma permanentemente de esas dos energías, la cinética y la potencial gravitatoria.
Muy bien, por acá voy a terminar. La clase que viene hablo de los teoremas y ustedes pueden empezar a hacer algunos problemas, en particular no muchos. Pueden, por supuesto, seguir adelante ustedes intentando ver los teoremas, etcétera, y estaría bueno que lo hagan. Sugiero entonces que hagan el problema 32, 30 y 31. No, dije cualquiera. 32, 33 y 34. ¿Está bien? 32, 33 y 34. Les dejo para hacer esos problemas. Y la clase que viene, el sábado, vemos los teoremas y algunos que otros problemas más para terminar con esta unidad. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, gente. Corto la grabación.